Continuamos. El siguiente me pide realizar un programa que calcule el área y perímetro de un círculo. Vamos a realizarlo. Programa número 6. Para este programa le vamos a insertar una imagen para poner referencia y poderles explicar. Como voy a insertar una imagen, ocupo mi herramienta para insertar una imagen. Vamos a colocar la imagen en esta sección. Buscamos nuestras imágenes, en este caso yo las tengo aquí en Colegio Miguel Hidalgo de este año. Tengo una imagen que se llama círculo, la voy a insertar. Esta imagen, como puse un recuadro muy pequeño, ya saben ustedes, ya lo vimos en clase, la podemos adaptar a nuestro recuadro, aquí en apariencia, que no sea el tamaño original. Le ponemos ajustar al tamaño de la imagen. Si queremos utilizar alguna transparencia, lo que queramos que sea transparente, le damos a aceptar. Ahí ya tenemos nuestra imagen, en donde viene la fórmula para calcular el área y el perímetro de un círculo. Lo vamos a colocar por aquí. Para calcular el área y perímetro necesitamos dos variables y necesitamos pedir el radio. Pi no se pide porque es un número que nosotros sabemos su valor, por lo tanto viene a ser una constante. Entonces vamos a iniciar. Necesitamos pedir un solo valor, por lo tanto vamos a utilizar una entrada de datos. Vamos a colocar nuestra entrada de datos. En este caso, como estamos utilizando para el programa número 6, va a ser la letra variables F. Entonces vamos a utilizar F1 para el radio, utilizando los colores que traemos en nuestro programa, colocando un color azul para las entradas de texto y un borde sencillo. Aquí vamos a pedir el radio, colocamos una etiqueta que diga introducir el radio. Acuérdense que estos son mensajes que permite al usuario de los programas orientar y entender la lógica de programación. Vamos a utilizar hueco sin ningún borde, y aquí va el usuario, va a introducir el radio y obviamente se va a almacenar en la variable F1. Vamos a calcular el perímetro y área, por lo tanto necesito dos datos de salida, tanto perímetro como área. Voy a copiar y pegar. Aquí voy a almacenar el perímetro y aquí voy a almacenar el área. Estos dos objetos los puedo seleccionar y cambiarle el diseño. Una vez seleccionado, cambiarle el diseño a ambos objetos. Vamos a colocar, como son datos de salida, vamos a colocar el color verde. Vamos a poner una etiqueta para que sepamos qué valor. Dijimos que aquí vamos a colocar el perímetro, el resultado del perímetro, y aquí vamos a colocar el área de ese círculo. Área. Ok. Entonces necesitamos nuestro botón de acción. En este caso lo vamos a colocar de este lado con nuestra etiqueta de calcular. Y vamos a insertar nuestra acción. ¿Qué acción le vamos a insertar? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos calcular el área y el perímetro del círculo. Primero vamos con el perímetro. Aquí está la fórmula. La fórmula dice 2 veces el valor de pi por lo que el usuario me dio del radio. Vamos a insertar la acción. Va a ser un cálculo matemático. Y la operación dice, después del igual, 2 veces para el perímetro. 2 veces la multiplicación de pi, que es 3.1416. 3.1416
por el valor de radio. ¿En qué variable almacenamos el radio? Lo almacenamos en la variable F1, que es la que definí con anterioridad. En F1 tenemos el radio y ya tenemos calculado en dónde debemos de almacenar nuestro valor del perímetro. Obviamente en esta variable. Entonces esta variable no la hemos definido, entonces no la podemos almacenar aquí todavía. Por lo tanto, voy a cancelar la acción. Voy a repetir el proceso porque yo cometí un error. Estas dos variables no las he nombrado. Si esta fue F1, esta debería de ser F2, donde voy a almacenar el perímetro. Miren, sigue en F1. Sería F2, F2, y esta sería F3. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que antes que generen el cálculo, definan correctamente las variables para que no les pase lo que me pasó a mí. Una vez que definimos el radio, que es el que va a introducir el usuario, y F2 y F3 en donde vamos a obtener el resultado, pues ahora sí podemos generar el cálculo. Volvemos a repetir la acción, damos calcular, insertamos las acciones, cálculo matemático, y voy a mover la ventanita para que podamos verlo. Insertamos acción de cálculo y ahora sí, repetimos nuestra operación para el perímetro. Dice 2 veces la multiplicación de pi, que es 3.1416, que va a multiplicar a la variable donde tenemos el radio. En este caso habíamos dicho que la variable donde tenemos el radio es F1. Y ahora sí, ¿dónde vamos a almacenar? Esta variable era F2. Por lo tanto, aquí ya está F2, cosa que antes no lo teníamos. Aquí es donde vamos a almacenar. Y listo, ya calculamos, con esto calculamos el perímetro. Ya tenemos nuestra primera línea de código. Como son dos operaciones, le damos Enter, una línea nueva. Le damos Insertar, otro cálculo matemático, pero ahora vamos a utilizar la fórmula del área. La fórmula del área dice 3.1416, que va a multiplicar a 2 veces el radio, o radio al cuadrado, que es lo mismo. Entonces agarramos nuestra variable en donde almacenamos el radio, que es F1, y lo vamos a multiplicar por sí mismo, porque es como si estuviéramos elevando al cuadrado ese valor. Listo. ¿Dónde debemos de almacenar el área? Que es este recuadro de entrada, sería en la variable F3. Mandamos a llamar la variable y le damos a aceptar. Listo. Ya tenemos, vamos a cambiarle color para poderlo identificar, así como venimos nuestros ejercicios, y ya tenemos nuestro programa número 6. Vamos a probar, guardamos y lo ejecutamos. Vamos a suponer que si yo le doy como radio 1, va a calcular el perímetro 6.28 y el área 3.14. Si yo modifico el valor del radio 2, obviamente los cálculos son diferentes. Es decir, nuestro programa funciona o está en función de la variable de entrada que el usuario introduzca desde el teclado.